En el artículo 3 vamos a ver, propiamente hablando, el tema directamente de si existe o no existe Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, parece ser que en las objeciones lo que se plantea es que Dios no existe. Por un lado, una manera de plantear esta objeción es que si efectivamente existe Dios y Dios es infinito y Dios es bueno, ¿verdad? Es imposible que existiera el mal y es evidente que el mal existe, ¿verdad? Eh, si uno de los contrarios es infinito, es imposible que el otro exista, dice Tomás de Aquino. Y en tanto que Dios es un absoluto, contrarrestaría la existencia de cualquier contrario a sí mismo, ¿verdad? Ahora, Dios no puede ser el bien absoluto, pues existe el mal, por lo tanto Dios no existe, especialmente si entendemos, si identificamos a Dios con el bien, ¿verdad? Ahora, otra, otra manera de entender el problema de que parece que Dios no existe tiene que ver con que no se necesita realmente acudir a Dios como principio explicativo, sino que se puede recurrir a otras explicaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, no parece ser necesaria la explicación a propósito de la existencia de Dios, ¿verdad? Ahora, Tomás, en cambio, es donde va a montar, ya ahora sí va a empezar a montar la posibilidad eh, o mejor dicho, va a establecer la necesidad de establecer una vía para probar la existencia de Dios. Profe, disculpe, ¿puedo volver a regresar a la anterior? Claro, ahí, Listo, gracias. perfecto. Vamos a ver, eh, parece ser que Tomás no necesita de más que recurrir a la existencia, necesita más que recurrir a la escritura para encontrar efectivamente una prueba sobre la existencia de Dios. Y en este caso recurre al libro de Éxodo, donde en el libro de Éxodo el mismo Dios es el que manifiesta, yo soy el que soy. Y si eso lo dice el mismo Dios, entonces para Tomás de Aquino va a ser claro que efectivamente Dios existe. Como prueba, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a recurrir ahora a ver la existencia. ¿Cómo es que Tomás empieza a probar la existencia de Dios a partir de precisamente los efectos, como habíamos dicho la vez pasada, en relación con el artículo anterior? Permítanme un momento. Disculpen. En el encambio, que Tomás recurre al mismo texto bíblico, lo que nos muestra es efectivamente, parece ser que Dios existe porque por ahí él manifiesta que existe. Aquí, y ya que Diana está por acá, Diana, aquí cabe la misma objeción que vos hiciste en el artículo anterior, ¿verdad? Efectivamente, el problema es que se toma la escritura como fuente de autoridad que solo puede provenir de la deidad que estamos tratando de probar, ¿verdad? Y eso es un problema, eso se llama petición de principio, ¿verdad? Pero bueno. Eh, el asunto es que aquí ese lindero entre la fe y el argumento no siempre se respeta. Ahora, entonces veamos a ver la solución. Para la solución, Tomás va a recurrir a los efectos, a probar desde los efectos
en relación con la necesidad de una causa que los efectúe, que los actualice. Este argumento, de alguna manera, se parece mucho al argumento de Aristóteles a propósito del motor inmóvil, a partir del cual explicamos, en función de la necesidad de un primer principio, de una primera causa, de un primer motor que mueve, en algún caso, ¿verdad? Vamos a ver, especialmente en la primera de las vías, que es la vía donde lo que tratamos de ver en los efectos es efectivamente el movimiento o el devenir, como quieran verlo, ¿verdad? Y el argumento de la vía es sumamente fácil y se parece mucho al argumento del primer motor en Aristóteles, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Aristóteles, bueno, no, ahorita vamos a recurrir a eso. El argumento plantea lo siguiente. Primero, el movimiento existe. Es evidente para nosotros también que efectivamente hay devenir, que hay cambio, que hay movimiento, ¿verdad? Ahora, todo lo que se mueve es movido por otro. Esto tiene que ver también está en relación con la explicación que hacía Aristóteles a propósito de que para que las cosas muevan tienen que haber algo en acto y no ser solo contingencia. Y no haber solo contingencia. Entonces, quiere decir que las cosas que potencialmente pueden moverse, o sea, que están en potencia, necesitan de algo en acto que las mueva. Y en ese sentido, por eso es que dice Tomás de Aquino, que todo lo que se mueve es movido por otro, que está en acto y que mueve a esto que es movido. O sea, todo lo que es efecto depende de otra cosa que es una causa, ¿verdad? Ahora, lo que mueve, insisto, está en acto, ¿verdad? Y que la potencia no pasa al acto más que por lo que está en acto. O sea, se necesita de algo que impulse a este movimiento a darse y el movimiento existe. Por lo tanto, dice Tomás, tenemos necesariamente que llegar a un primer motor al que nadie mueve. ¿Por qué nadie mueve este primer motor? Porque para que este sea el primero, tiene que carecer absolutamente de potencia. Tiene que ser acto, completamente acto puro, diría Aristóteles. Porque si tiene algo de potencia, quiere decir que todavía necesitaría de algo anterior para que lo mueva. Este primer eslabón que está en acto, dice Tomás de Aquino, lo que todos llaman Dios. En todos reconocen a Dios. Es como cuando Anselmo dice, definamos a Dios. ¿Cómo? Como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Bueno, en este caso Tomás dice, cuando llegamos a este primer eslabón de la cadena causal, que es evidente que hay causas y que en las causas hay movimiento y que a partir de ahí necesitamos llegar a una primera causa que sea no causada. A esto es a lo que se le llama a Dios. Y entonces así trata Tomás de Aquino de probar por medio del movimiento, o sea, por medio de la existencia del movimiento, el hecho de que hay una causa. ¿Causa de qué? De este movimiento. Por eso es que decía Tomás, se puede probar desde los efectos. Si el movimiento es un efecto, tiene que ser el efecto de una causa que lo lleva a cabo. Esa sería la primera vía. ¿Preguntas con la primera vía? Bien. La segunda vía. El argumento es muy similar. Solo que ahora, en lugar de hablar de movimiento en el sentido del devenir, vamos a hablar de más bien a partir de la causalidad eficiente que nosotros podemos conocer. El punto es este. Sabemos que hay causalidad eficiente. ¿Qué era la causalidad eficiente? Una causa es eficiente cuando podemos distinguirla como aquello que introduce el cambio en otra cosa, ¿verdad? Ahora, el punto es, todo efecto es efecto en tanto que hay una causa eficiente que lo causa. La diferencia es esta. Antes estábamos viendo simplemente que el cambio era el efecto que estábamos midiendo. Ahora, el efecto que estamos dando es cualquier cosa que exista,
como existente, requiere de una causa eficiente, de algo anterior a él que lo lleve a cabo, ¿verdad? Y nada es causa eficiente de sí misma, dice Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque es imposible, desde el punto de vista de la causalidad, que algo sea anterior a sí mismo. Y la causa eficiente siempre es anterior al efecto, ¿verdad? En algún sentido. Entonces, como es evidente que hay efectos en el mundo, que hay cosas que podemos tomar como efectos de ciertas causas, y estos efectos necesitan de una causalidad eficiente, de una causa eficiente que los lleve a cabo, y como la causa tiene que siempre estar en acto además, ¿verdad? No puede ser, perdón, como la causa no puede ser causa de sí misma, entonces todo lo que es efecto necesita de una causa que es anterior, y hay una causa que está en acto, que es completamente cabal y que es necesaria, ¿verdad? Que está al inicio de toda la causalidad como la primera de las causas eficientes. Y esta primera causa eficiente, no me lo van a creer, pero para Tomás de Aquino es Dios. ¿Se entiende? Por eso es que proceden las dos primeras vías de manera muy similares. ¿Preguntas? Profe, yo, Adelante. eh, ¿no habrá algún argumento en donde se interprete a Dios como que, bueno, a toda la existencia en sí, como si fuera parecido al eterno retorno de Nietzsche, en donde es completamente el ciclo infinito y la propia causa es el consecuente? Ok, vamos a ver. En ese sentido, el eterno retorno al que Nietzsche se refiere, realmente es una propuesta antigua. Ya los estoicos hablaban de ese volver a lo mismo. El mismo Heráclito habla de una gran conflagración. En ese sentido, Nietzsche lo que está es más bien tomando del mundo antiguo esa noción de eterno retorno, ¿verdad? Entonces, ahí hay una propuesta sobre eso. Y en relación con, con la argumentación que estamos viendo, el asunto aquí, Marco, es que la explicación de lo divino es que aquí estamos ante una explicación que hace de lo divino algo trascendente, me parece que es evidente, ¿verdad? En cambio, en el eterno retorno, si lo único que existe es el volver todas las cosas sobre sí mismas, y eso es eterno, eso ha sido así desde siempre, infinitamente en el tiempo, entonces ahí no hay campo para una trascendencia o para un Dios trascendente, que sea el que está haciendo todo y volviéndolo a hacer y destruyéndolo y volviéndolo a hacer, porque generalmente en las teorías estas de los ciclos, de los grandes ciclos cósmicos, del eterno retorno, de las grandes conflagraciones o cosas por el estilo, lo que hay es una regularidad, una legalidad de las cosas, unas leyes naturales que operan de esa manera. Y no recurren a la idea de un primer ser que introduzca la existencia a esas cosas que operan de esa manera. Entonces, esa explicación es más bien inmanentista y podríamos decir, podría tratarse de explicaciones en algún sentido panteístas en el caso de que definan a ese recurrir, de volver a hacerse las cosas y destruirse como una divinidad de todas las cosas en su conjunto. Entonces, Marco, sí, esa otra explicación existe, pero no es, digamos, no es reductible, digamos, a lo que estamos viendo acá. No hablan en los mismos términos, por decirlo de alguna manera. Ya, sí. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Bien, veamos la tercera vía. La tercera vía tiene o más bien se relaciona a partir de lo posible y lo necesario. Aquí hay una relación entre lo posible y lo necesario que es muy similar a la relación que hay entre lo potencial y lo actual, lo que está en potencia y lo que está en acto, ¿verdad? Tomás dice que no habría nada si todo fuera solamente posible, de la misma manera que no había nada si todo fuera solo potencial. Bueno, entonces con solo esto yo me imagino que ya ustedes pueden reconstruir en su cabeza el argumento,
¿verdad? Ahora, el punto es, hubo un tiempo en que no existía nada, ¿verdad? Ahí podemos hacer, podemos buscar el relato del primer versículo del Génesis, ¿verdad? De los primeros versículos del Génesis, ¿verdad? Porque Dios estaba como solo, ¿verdad? Y a partir de esa soledad, de la nada, ¿ya? En el relato cristiano, Dios saca la existencia de todo, ¿verdad? Ahora, el asunto es este. Hay un principio que dice que de la nada nada, de la nada nada surge, de la nada nada, nada viene a la existencia, ¿verdad? Ahora, el punto es, no todos los seres son solo posibilidad, porque si todos los seres fueran solo posibilidad, entonces no se daría el efectivo existir de algo, ¿verdad? Por eso es que es necesario que, es necesario que haya un primer ser. Porque si todo fuera solo posibilidad y solamente posibilidad, de la posibilidad no se sigue existencia. Entonces, este ser necesario es el que imprime la existencia, el que trae la existencia, el que evoca la existencia, por decirlo de alguna manera. Tomás dice, por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea la causa de la necesidad de todo lo demás. Todos le dicen Dios a este ser necesario, obviamente. Entonces, a partir de lo posible y necesario, estamos argumentando tal como argumentábamos antes, a partir de lo potencial y lo actual. Es análoga, ¿verdad? Es la tercera manera que Tomás tiene para llegar a la propuesta de que existe un primer ser, un ser necesario. Que, como les digo, ¿ya? Resulta que es Dios. Sí. Pregunta sobre la tercera vía. Pero es comentario, así está muy fácil, ¿no? Decir, sí, ya. De estas es la que menos me ha gustado por ahora. Vamos a ver, yo no veo tanta diferencia entre esta y las otras dos, digamos. O sea que a mí me gustan igual o me disgustan igual, no sé, o sea, ese es el punto. Sí. No, sí, es que no sé, esta me pareció así como, ya, sí, ahí está, ya. En cambio, las otras, no sé, sentí que tenían un poquito más de contenido, de desarrollo. Sí. Sí, profe, yo creo que a mí también me pasa lo mismo. De hecho, a veces siento que Tomás de Aquino es como estar leyendo Aristóteles parafraseado. No, en eso estamos claros, ¿verdad? Si quieren ver otro desarrollo posible de las 5 vías, está también en la suma contra gentiles, en la suma contra los gentiles, pero esa lectura sí es un poco distinta, es un poco más exigente, es más dura. Es que aquí Tomás es como muy didáctico, además, es muy fácil de seguir la lectura, ¿verdad? Pero bueno, qué cosas, ¿no? O sea, así es. Es lo que hay, pues, es lo que hay, ¿verdad? Bien, veamos la cuarta vía, ¿verdad? La cuarta vía tiene que ver con una jerarquía y una escalada en relación con los valores de las cosas en el mundo, ¿verdad? Y tiene que ver con los niveles de perfección. Todas las cosas, o las cosas son distintas en su nivel de perfección y son susceptibles de ser jerarquizadas en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, las cosas que son limitadas admiten grados. Hay cosas que son más perfectas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes habían visto mi colección de cubos Rubik, que lo tengo por acá. Ustedes se acordarán de esto, ¿verdad? Hay unos que están más ajados que otros, ¿verdad? Los que están más ajados, decimos, están menos perfectos que los otros, ¿verdad? Y aunque no existe el cubo de Rubik perfecto, hay algunos que que son más imperfectos que otros, ¿verdad? En ese sentido, hay grados de perfección, ¿verdad? Ahora, el punto es, esta gradación de perfección que está relacionada con el acto y la potencia de cada cosa, ¿verdad? Las cosas que son más imperfectas son las que tienen más lejanía en relación con su acto, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser o porque no se han desarrollado, por ejemplo, en el caso de una semilla que todavía
no se ha desarrollado, llegará a ser árbol, pero todavía no. O bien, algo se puede alejar también de su perfección en el sentido de que un árbol que ya está desarrollado empieza a tener problemas, ya se empieza se empieza a corromper, empieza a tener defectos, empieza a estar enfermo, cosas por el estilo. Eso también lo aleja de su acto, de su perfección, ¿verdad? Ahora, la perfección en algo también tiene una causa. Y esa causa, la causa de la perfección en las cosas, solo puede ser la perfección en sí misma, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la causa de las perfecciones en general? Bueno, una primera causa que es una causa absolutamente perfecta. O como lo dice Tomás, una perfección sin determinaciones, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos Dios. Aquí debería decir la perfección sin determinaciones es Dios. Ahí pasó algo. Bueno. Por la jerarquía también de las perfecciones o de valores, como dice Tomás, entonces llegamos a una primera causa perfectísima y no me lo van a creer, a esa causa perfectísima, dice Tomás, es la que conocemos como Dios. Y ya nos queda solamente la última vía, a menos que tengan alguna pregunta con esta. Bien. Todo bien, profe. La última quinta, gracias. La última quinta vía, la última vía es la que se llama la del orden de las cosas, ¿ya? Es la que todavía hoy en día se conoce como, o la puede uno encontrar en el argumento que se llama el argumento del diseño inteligente. Generalmente es sostenido por creacionistas. O sea, vamos a ver, yo en estas clases que estamos tratando el tema de Dios, una cosa que he tratado es de tener cuidado con la susceptibilidad porque puede haber personas creyentes en el grupo, ¿verdad? Ahora, el punto es, cualquier persona creyente, digamos, por ejemplo, si son cristianos, ¿verdad? Tendrían que, en principio, tener algún compromiso con alguno de estos argumentos, ¿verdad? Y con especialmente, ¿verdad? Porque sería muy extraño que alguien fuera cristiano o cristiana y no suscribiera este argumento. Ahora, ¿quieren ver este argumento todavía usado en la cotidianidad? Si es que ninguno de ustedes es cristiano o algo por el estilo. No sé, no sé, ahora generalmente encuentra uno en algunas instituciones, en las entradas a algunas instituciones o en los parques, bueno, ya en los parques no, porque los parques no están siendo usados por la pandemia, pero encuentra uno personas de los testigos de Jehová que tienen algunas revistitas de estas, y muchas veces en esas revistitas viene este argumento, que es el argumento desde el orden de las cosas o, como les decíamos, el argumento del diseño inteligente. El argumento es el siguiente. Hay un orden en las cosas. Por ejemplo, una semilla de durazno, uno la siembra y lo que va a dar es un árbol de durazno y el durazno crece y se desarrolla y si da frutos lo que va a dar es duraznos, ¿verdad? Me acordé de la escena de Kung Fu Panda cuando discuten el maestro Shifu y el maestro Oogway a propósito de algo similar, ¿verdad? El punto es, hay un orden en las cosas. La noche sucede al día, la época lluviosa sucede a la época seca en nuestro país. ¿Qué otro orden de cosas? No sé, el orden no puede ver. El ciclo del agua es una especie de orden, ¿verdad? Hay cosechas, o sea, desde que se siembra, crece la planta y se cosecha, eso sigue un orden, eso sigue una regularidad que evidencia que hay un orden en el mundo, ¿verdad? Ahora, las cosas no se dan el orden a sí mismo, ¿verdad? Qué sé yo, las piedras no se ordenan a sí mismas, ¿verdad? Los árboles simplemente siguen su naturaleza, pero esa naturaleza no se la dan a sí mismos, ¿verdad? La semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol, pero ese potencial la semilla no se lo da a sí misma, simplemente una vez que ella surge,
surge con ese potencial. Eso es una especie de orden que las cosas que no tienen conocimiento no pueden darse a sí mismas. Nosotros sí podemos darnos un orden a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ordenar nuestro jardín, podemos ordenar nuestra manera de vestir, nuestra apariencia en algún sentido, podemos ordenar nuestras decisiones. Pero el punto es que las cosas que no tienen conocimiento no pueden tener un fin alguno desde sí mismas. Pero es evidente, dice Tomás de Aquino, que esa finalidad, que ese orden, que esa finalidad y ese orden existe en la naturaleza. Como las cosas no se pueden dar esa finalidad y ese orden, ¿verdad? Tenemos que recurrir a alguien que lo dé o a algo que lo dé. Ah, y otra cosa, ese orden denota inteligencia. No es pura casualidad, es un supuesto fuerte del argumento. Que el orden que encontramos, y según entendemos el funcionamiento y la operatividad de las cosas, es un orden que demuestra cierta inteligencia. Por lo tanto, dice el argumento, como las cosas no se dan ese orden a sí mismas, entonces hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas a un fin. O sea, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos algo que ordene a las cosas, que le dé un orden a las cosas, y ahora sí, una vez que decimos, ven, existe un ordenador de las cosas, y ese ordenador es Dios. Este sería el quinto argumento, que desde el orden de las cosas recurre a Dios como la causa del orden que vemos en el mundo. ¿Alguna pregunta con esto? Las respuestas a las objeciones, o sea, la solución que Dios, que Tomás da, es que, ¿se acuerdan? Acá, en relación con que parece que Dios no existe, porque existe el contrario de Dios, que es el bien absoluto, dice Tomás que, aunque Dios sea el bien absoluto, el mal, si se permite, es el mal que permite en última instancia un bien. ¿Se acuerdan de los trascendentales? Y creo que en la clase anterior también habían mencionado eso, de que si Dios existe y no evita el mal es porque Dios es malvado. Bueno, yo les decía que en los argumentos de estos autores, el mal tiene una finalidad que en última instancia es buena, por lo tanto, incluso la existencia del mal apuntala el bien. Entonces, por eso es que Dios, aunque sea el bien absoluto, diría Tomás, ¿verdad? Permitiría la existencia del mal por alguna razón. Y eso hace que entonces la existencia del mal sea algo bueno. Luego, en relación con la otra objeción, ¿verdad? De que podríamos bien explicar lo mismo recurriendo a otro principio, dice Tomás que todo lo sometido y encadenado al cambio y a la posibilidad puede ser reducido a algún primer principio. Y de nuevo aquí Tomás está reafirmando su postura, o sea, la defensa de las 5 vías, porque es en última instancia a lo que él va a recurrir para dejar situado este primer principio. O sea que de en última instancia, se deriva de nuevo la necesidad de recurrir a las 5 vías. Y esos serían los 3 artículos. ¿Qué me dicen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? ¿O qué observaciones? No sé, es decir, sí, está interesante, pero no sé, me deja como con hambre. Ya. Como le digo, Antonio, hay gente que todavía hoy en día suscribe algunos de estos argumentos, ¿verdad? Porque hay personas para quienes estos argumentos son persuasivos. Creo que la opinión, y lo digo así, como una opinión, es que también hay una motivación de fe que también de alguna manera mueve a las personas a aceptar el argumento, digamos.
Eh, creo que eso es lo que sucede. Probablemente por ahí esté tu inquietud, Antonio, no sé. Sí, sí, pero el mismo Tomás menciona que de la fe no se pueden explicar las cosas porque tiende a... es algo que no se puede demostrar en sí, entonces Claro, sí está, claro. está complicado. No, vamos, no digo que desde la fe esto se muestre, sino que me parece, creo, y bueno, eso tendría que responderlo a alguien que operara de esa manera, que me parece que quien sostiene estos argumentos, quien le da recibo a estos argumentos y de verdad los considera suficientes, no lo hace solamente por el contenido argumental de las proposiciones que están en ellos, sino también porque hay algo de fe que los mueve a recibir el argumento tal cual está planteado, me parece. Me parece. Obviamente, recibir un argumento porque uno tiene un esquema de creencias, obviamente no es un acto, en sí mismo no es un acto argumental, obviamente, sino más bien de creencia. Pero bueno, por ahí va la cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa a la que nos podamos referir? Profe, de mi parte todo claro y solo vuelvo a decir que quedo con la incomodidad de recurrir a la Biblia como elemento De prueba. de conocimiento, sí, como elemento de prueba. Sí, me queda como tal vez relacionado con lo que Marco decía, al final de cuentas siempre se recurre a la fe porque se da por hecho que sí es un recurso viable, ¿verdad? Por el hecho de que fue dado por Dios, etcétera. Entonces sí, Claro. me queda como ese sinsabor durante la argumentación de Tomás. Pero bueno, también es esperable dado el contexto, ¿verdad? En el que está Tomás y que es cristiano y etcétera, ¿verdad? Entonces, pero Claro, sí, la argumentación me deja ese sinsabor. claro. Ya no sé en qué año de carrera está. En cuarto año, profe. En cuarto año, ya está por graduarse. Ya Acá. le cuento algo, cuando se gradúe, bueno, si no estamos en pandemia y tiene que ir al acto de juramentación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A usted la van a poner a jurar, a levantar su manita y a jurar por Dios o por lo que usted considere más sagrado, ¿verdad? Para que vea que ese tipo de contextos todavía nos acompañan. Curiosamente, ese recurso de jurar por Dios o por lo que uno considere más sagrado es evidencia una limitación en los conceptos. ¿Por qué? Porque la definición de Dios bien puede ser aquello que uno considere como más sagrado, ¿verdad? Entonces ahí es como que usted va a tener que jurar o por Dios, para que usted vea cómo ese tipo de entornos culturales nos permean incluso todavía hoy en día, ¿verdad? De cuánto más en aquella época y cuánto más en autores que de verdad ni siquiera recusan de ese contenido, ¿verdad? Sí, claro, profe. Perfecto. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? Sí, profe, Profe, perdón, no, evítale, compañera. yo quería hablar un poquitito de ese argumento del diseño, ¿verdad? Que sí, que Sí, es que es como de los más famosos que hay. Y es que yo siento que es importante tomar en cuenta que vivimos en una realidad que lo que funciona se conserva, ¿verdad? En que ahí vamos, digamos, en parte en la teoría de la evolución, que yo creo que es una explicación, pues, que está demostrada y también, o sea, es una explicación alterna al orden de las cosas, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces sí podríamos recurrir a algo más que a Dios. sí, pero aún así, aquí hay un problema también, Alika, y que es que hablar de orden o de desorden, porque por ejemplo, usted me dice, hay la existencia de que, o más bien, lo que sirve se conserva. Pero también tenemos una explicación, yo no sé, ahí los que estén llevando física o los que sean de física me ayudarán. La explicación a propósito de la entropía lo que nos dice es que todo más bien tiende al caos o al desorden, ¿correcto? Pero el punto es, tanto una como otra son problemáticas, porque habría que ver si el orden de las cosas es objetivo o si simplemente
hay un orden, o nosotros conocemos las cosas como ordenadas, simple y llanamente porque esa es nuestra forma de conocer. O sea, porque vamos a ver, póngase a pensarlo, vamos a ver, póngase a pensarlo ya pensando desde el punto de vista del universo. Al universo, ¿qué tanto le da orden o desorden? Y además, orden o desorden en relación con qué. O sea, porque de repente esta idea de orden no es algo objetivo, sino que simplemente es algo con lo que nosotros interpretamos la realidad. Y ya a partir de ahí, este argumento podría ser problemático, ¿verdad? Sí, no, completamente de acuerdo. Es que es el asunto, que la palabra orden de hecho es muy problemática, ¿verdad? Claro. Inclusive para hablar de entropía, porque sí es muy subjetivo. Pero si hablamos, por ejemplo, de estructuras complejas, ¿verdad? Por ponerlo de otra forma, igual si esas estructuras se llegan a configurar es porque tienen más estabilidad, Ajá. ¿verdad? Entonces también pueden tener cierta explicación. Claro. Entonces sí, o sea, en la física sí puede ser, sí, o sea, todo tiende a la entropía, pero en términos de biología, ¿verdad? Sí decimos que una estructura más compleja pues da ventajas y por eso es que se conserva, en Claro. algunos casos, ¿verdad? Claro, pero ahí también el asunto es de escala, Alicaid, porque eso, para hablar de ese tipo de orden, tenemos también que estar, digámoslo así, a nuestro nivel, o sea, al nivel de existencia que nosotros tenemos. En el orden, digamos, más micro, y conforme uno se vaya metiendo en un orden más pequeño de cosas, lo que llamamos orden en lo macro, en lo micro ni siquiera aparece. Y entonces ahí lo que dice uno, entonces, ¿ese orden existe o no existe? ¿O existe en función de una determinada escala de existencia? Porque además, lo que llamamos orden desde el punto de vista biológico puede que sea completamente irrelevante desde el punto de vista, digamos, si ya lo que vemos es el sistema solar como tal. O sea, lo biológico es tan pequeñito en relación con el sistema solar que ni siquiera lo podemos llamar un orden propiamente hablando. No sé si me explico. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, es que en realidad es problemático, la palabra en sí es problemática. Claro. ¿Usted qué estudia, Alicaid? Yo estudio medicina. Ah, ok, comprendo. Muy bien. Ah, eso era nada más por vino. Ya. Muy bien. Entonces, bueno, podemos ir cerrando acá la clase. Como siempre, les agradezco muchísimo.